Muy buenas noches, compañeros. Le habla Edgardo Hernández, estudiante de la Universidad de Magdalena, en el programa Licenciatura en Matemática, tercer semestre. Hoy me piden resolver del anexo 3, cálculo diferencial, tarea 3, derivadas, un ejercicio de aplicación en el numeral 5 que a la letra dice. A continuación se presenta el enunciado que deberá resolver y sustentar representando la función y su respuesta en GeoGebra. Literal D. Una empresa de gaseosa desea fabricar una lata cilíndrica que va a contener 330 miligramos. Supongamos que la parte superior e inferior está hecha de un material que es 2 veces más caro que el material utilizado para el lado lateral del cilindro. Encuentre las dimensiones altura y radio que minimicen los costos de fabricación o su uso de material. Como primer paso, para dar solución a mencionado problema, revisaremos en qué variables queremos optimizar para minimizar los costos del metal para su fabricación. Esto significa que lo que debo minimizar es el área superficial que está forrada la lata o el, o el metal. También tenemos dos imágenes que me representan la lata y el desglose de la misma cuando se descompone en una de sus bases y el rectángulo que la rodea. En este caso tenemos en la primera imagen la lata que tiene R en radio y H en altura. Luego en la segunda imagen tenemos que se descompone de dos bases que tiene radio en R. En la parte de la altura no tendremos inconveniente porque refleja el mismo valor que representa en la primera imagen. Pero analizando el rectángulo, en la parte largo del mismo, vamos a utilizar la fórmula de su perímetro, que es base por altura, que representa el largo de mencionado rectángulo. Para ello utilizaremos las ecuaciones siguientes. Primero, la fórmula del volumen del cilindro que representa la lata y se identifica con V igual a pi por R al cuadrado por la altura en H. Conociendo el volumen de la lata cilíndrica, entonces 330 es igual a pi por R al cuadrado por la altura en H. Despejamos la altura en H es igual a 330 sobre pi por R al cuadrado. La fórmula del área total del cilindro que representa la lata es la siguiente. AL es igual a 2 pi por R al cuadrado más 2 pi por R por H a la altura. Sustituimos la altura en H en la fórmula del área total. Derivamos con la propiedad del exponente, la siguiente ecuación. AL es igual a 2 pi por R al cuadrado más 2 pi por R por 330 sobre pi por R al cuadrado. Entonces, la derivada quedaría de la siguiente forma. AL'
en función de R es igual a 4pi por R más 660 sobre R. Continuando, derivando la propiedad del exponente, quedaría de la siguiente forma la ecuación. AL' en función de R es igual a 4pi por R más 660 R elevado a la menos 1. Esto nos daría como resultado AL' en función de R es igual a 4pi por R menos 660 R elevado a la menos 2. Igualamos mencionada ecuación a 0 para calcular el punto crítico en R, que es el radio. 4pi por R menos 660 sobre R al cuadrado igual a 0. Multiplicamos la expresión por R al cuadrado, interpretando de la siguiente forma. 4pi por R al cuadrado menos 660 por R al cuadrado sobre R al cuadrado igual 0 por R al cuadrado. Igual a 4pi por R a la 3 menos 660 igual a 0. Despejamos R elevado a la 3 es igual a 660 sobre 4pi. Entonces despejamos R es igual a raíz cúbica de 660 sobre 4pi, que nos daría como resultado R igual a 3.72 centímetros. Luego, conociendo el valor de R o del radio, que es 3.72 centímetros, lo sustituimos en la fórmula de la altura, que es igual a 330 sobre pi por R al cuadrado. Sustituyéndola quedaría de la siguiente forma. 330 sobre pi por 3.725 elevado a la 2. Esto nos daría como resultado H igual a 7.57 centímetros. ¿Qué es lo que nos pedía resolver? Encontrar las dimensiones de altura y radio para minimizar los costos de fabricación o uso del material, suponiendo que la parte superior e inferior de dicha lata está hecha de un material que es 2 veces más caro que el material utilizado para el lado lateral del cilindro. Luego corroboramos dichos valores, como del radio y la altura, en las mediciones de las fórmulas del área y del volumen, sustituyendo dichos valores. En la fórmula del área de la lata igual 2pi por R al cuadrado más 2pi por R y la altura en H. Entonces, reemplazando dichos valores, quedaría de la siguiente forma la ecuación. El área de la lata es igual a 2pi por R por 3.72 elevado al cuadrado, más 2pi por 3.72 y por 7.57, que nos daría como resultado
el área de la lata igual a 263,67 centímetros cúbicos. Luego utilizamos la fórmula del volumen, representada V igual pi por R al cuadrado por la altura en H. Entonces, sustituyendo dichos valores, quedaría de la siguiente forma la ecuación. V igual pi por 3,72 elevado a la 2 y por 7,57, que nos daría como resultado el volumen 329 centímetros cúbicos aproximadamente, que equivaldrían a al mismo volumen que nos dieron de planteamiento en el problema, que es la capacidad de la lata cilíndrica, 300 miligramos, que es igual a 330 centímetros cúbicos. Queda aproximado porque por la variación de algunos de sus decimales en la omisión de la altura y el radio. Luego, sustentaremos representando la función y su respuesta en GeoGebra de la siguiente forma. Como pueden observar, la función del área de la lata en función de R es igual a 660 sobre R más 4pi por R al cuadrado. Y podemos notar en la gráfica una función racional combinada con un término cuadrático que representa una parábola abierta hacia arriba en el eje de la Y progresivamente, como lo representa la altura positivamente. Y acá como punto mínimo tenemos el B, que nos marca 3,333.1, que es el valor aproximado del volumen, el valor aproximado del volumen de la lata. Está dado en decimales, que podemos corroborar el resultado en esta aplicación de GeoGebra mediante la función dada. Luego podemos ver en los deslizadores, tenemos representado el área total de la lata cilíndrica, el radio representado también en el deslizador, e igual forma el mínimo de la altura, y notaremos que a medida que se le van dando valores, se va comportando la función de diferentes formas. Obturándolo podemos notar cómo la altura, a medida que se le va dando valor, el radio va minimizando, que es el objetivo que nos propusieron para minimizar los costos, ya que en el radio está representado las dos tapas de las bases del cilindro, que son 2 veces más cara que la parte lateral de la lata. Y podemos determinar con certeza de que la imagen no representa la justificación del problema. Muchísimas gracias.